ser. Bueno, ahora se ve el puntero láser, se ve todo, ¿está bien? Esta zona Sí, de acá profe. arriba, ¿Cómo? Sí, profe. y acá Bueno. vería. Muchas veces habrán escuchado el término GLP o... Ahí está queriendo entrar otro alumno, a ver. Le vamos a dar ingreso. Bueno, habrán escuchado el término GLP, significa gas licuado de petróleo. Es un gas combustible que se obtiene de la destilación del petróleo. Se obtiene de las refinerías, se separan los combustibles líquidos, los combustibles pesados, y los gaseosos se aprovechan para este uso, como combustibles para uso en recipientes, normalmente recipientes de acero. Hay varios gases que se obtienen de esta destilación. De todos modos, los más utilizados son los conocidos como gas grado 1 y gas grado 3. Normalmente utilizamos la combinación de alguno de ellos porque el gas grado 3, generalmente compuesto fundamentalmente por butano, se utiliza más bien como propelente. El gas grado 1, que es el más utilizado para recipientes para instalaciones. O sea, ¿por qué hago esta salvedad para instalaciones? Porque los recipientes de 10, 12, 15 y menores, 8, 5 kilos, no son recipientes diseñados para utilizar en instalaciones. Esos recipientes están más bien reservados a uso. Por favor, hay un micrófono abierto, que lo cierren, por favor. Los recipientes de 12, 15 o 10 kilos son utilizados para funcionar con artefactos en forma individual. Los recipientes de 45 kilos y más, que son los que vamos a ver nosotros, son diseñados para su uso en instalaciones. Y vamos a ver las particularidades de cada uno de ellos. Por lo tanto, el recipiente más pequeño, digamos, que vamos a utilizar para instalaciones es el recipiente o cilindro o tubo de 45 kilos, donde estos recipientes se los llena con un gas caracterizado como gas grado 1, donde tiene fundamentalmente como compuesto principal el propano, es decir, un gas que tiene 3 átomos de carbono y 8 de hidrógeno para constituir una molécula. Yo les dije recién, se los llena, no se los llena al cilindro, se deja un remanente. Se llena hasta el 85% de líquido y se le deja como mínimo una cámara de 15% de gas gaseoso, una cámara gaseosa, para resguardar la integridad del cilindro, para evitar que situaciones de temperatura o excesiva presión puedan provocar fundamentalmente un venteo. Ya vamos a ver cómo se produce el alivio, pero nosotros debemos evitar que los cilindros, los recipientes donde está instalado el gas, no esté venteando por alivio. Entonces, vamos a ver las características de estos gases. El gas butano es un gas que se utiliza fundamentalmente como propelente y forma una pequeña parte del componente de este envase. Se lo conoce como gas grado 3 y es el butano, o básicamente butano, compuesto por 4 átomos de hidrógeno y 4 átomos de carbono y 10 de hidrógeno, que constituye la molécula
del gas. Vamos a ver algunas de las propiedades y para qué sirven estas propiedades. Vamos a ver ambos casos, medidas en kilogramos por centímetro cuadrado, las presiones de vapor y la presión medida en kilogramos por centímetro cuadrado y su equivalente en megapascales, que es la tendencia mundial de uso de esta unidad. Los recipientes, comúnmente de acero, están sometidos a una presión que es la presión de envase. Esa presión es recomendable que no supere temperaturas excesivas, fundamentalmente que no supere los 40 grados de temperatura. Porque veamos qué pasa. A 20 grados de temperatura la presión de vapor, es decir, el líquido, si está a 20 grados centígrados, los vapores que salen justamente de esa ebullición a la cual está sometida el gas a esa temperatura, presenta una presión de 8 kilos por centímetro cuadrado. Y el gas grado 3, 2 kilos 55. Por lo tanto, como podrán ver, lo primero que se vaporiza es el propano. Así pasa con las otras temperaturas, a 25, 30, etc. 40 grados de temperatura, el gas dentro del cilindro está a 14,1 kilos por centímetro cuadrado. Fíjense, el gas butano, gas grado 3, está a 5,1. De manera que, ¿qué pasa cuando el cilindro se va quedando sin gas, sin contenido de combustible? Bueno, vaporiza totalmente el gas propano y queda como remanente el butano. Generalmente es un bajo contenido. Y recién cuando vaporiza esa última fracción, ese gas tiene un mayor poder calorífico que vamos a ver. Les decía que se tiene que estar resguardado a la temperatura, o fundamentalmente la radiación solar, porque a temperaturas en el orden de los 55 grados, el gas o el vapor de ese gas se eleva a una presión de 20,65, 20 kilos, un poquito más de 20 kilos, o sea, 2 megapascales. ¿Qué sucede en esas condiciones? Y bueno, el cilindro está diseñado de tal manera de no estallar. Si bien el cilindro tiene una capacidad para contener presiones en el orden de los 27, 30 kilos, o a lo mejor un poco menos, antes de un estallido se produce un alivio, es decir, la válvula, que ya la vamos a ver dónde está ubicada, que no solamente que es la válvula de cierre manual, sino una válvula de alivio que está junto a esta otra válvula manual y se encuentra en el cabezal del recipiente, en todos los casos, presenta un alivio, se calibra, mejor dicho, a los 17,5 kilos por centímetro cuadrado. De manera que, si el recipiente se encuentra a una temperatura cercana a los 55 grados, estaría venteando. Esa situación hay que evitarla. Ahora, ¿qué pasa si la temperatura baja o la temperatura es muy baja? ¿Qué pasa? A los 44 grados bajo cero, difícil que lleguemos, pero bueno, es zonas geográficas que llega, no le podríamos sacar gas. O sea, se licúa totalmente y no habría vaporización en el caso de el gas propano. Y en el caso del gas butano, mucho antes. A los 17 grados bajo cero, ya no le podemos sacar gas. ¿Por qué? Porque la presión a la que queda sometido los vapores del gas es igual a 1, es decir, relativo a la atmósfera, 1. Recordemos el gas natural, para que tengamos una comparación. Esta situación, es decir, cuando la presión de vapor es igual a 1, o sea, se equilibra con la presión atmosférica, son 161 grados bajo cero. En esas condiciones el volumen se reduce 600 veces. Por eso los buques metaneros transportan gas metano líquido. No quiere decir que esté refrigerado
o que la temperatura de los buques metaneros sea de 161 grados bajo cero. No, la temperatura es mucho mayor, por debajo de 0 grados, pero es mucho mayor a 161 grados bajo cero, lo cual va a quedar sometido a una presión importante, pero a una temperatura, sigue estando a una temperatura baja, a los efectos de poder transportar grandes volúmenes de gas, porque ven, esta ecuación se reduce 600 veces su volumen. Bueno, quiero que quede bien claro este dato que lo he puesto aquí abajo, que la presión de alivio de los recipientes es 17,5 kilos por centímetro cuadrado. Este es un dato que no lo he visto en los libros ni en los reglamentos, eso es para que lo tengan presente. Bueno, sigamos con las características y las propiedades de estos gases para que sepamos de qué estamos hablando y para qué nos sirve. El peso de un litro de líquido, fíjense las características, es un gas que en estado líquido es mucho más liviano que el agua, y la densidad, bueno, eso ya lo sabíamos cuando hacíamos la comparación con el gas natural. El gas propano tiene una densidad mucho mayor que la del gas natural. Recordemos que la del gas natural relativa al aire era 0,65. El gas propano es 1,52 relativa al aire. Este es uno de los motivos por los cuales señalamos que ninguna instalación de gas licuado de petróleo se está permitido, no es que no se pueda, porque se puede, no está permitido instalarlo bajo nivel de suelo. Es decir, todo artefacto que se instale que para funcionar con GLP tiene que estar sobre nivel. ¿Por qué? Y bueno, porque un gas licuado, propano, butano, fíjense el butano, 1,9, prácticamente 2 veces más pesado que el aire, una pérdida de ese gas ocupa el nivel del suelo. De manera que si yo tengo un subsuelo no podría escapar al exterior, quedaría contenido bajo ese nivel. Distinto del gas natural que ocupa los lugares más altos. ¿Por qué? Porque es más liviano. De manera que una fuga de este gas produce como una nube ocupando la parte inferior, de allí el nombre que se lo conoce como gas rastrero. Es un gas que ocupa los niveles inferiores del lugar en donde se encuentra. Esta es una propiedad muy importante para tenerla en cuenta. Otra de las cosas que es muy importante conocer, la cantidad de litros de gas por kilo de líquido. Es decir, si yo peso 1 kilo de líquido, ¿cuántos litros de gas tendría? Esa es una ecuación como para medir qué cosa. Los recipientes grandes, 200 kilos o mayores, a los efectos de determinar el contenido que le va quedando en el recipiente, tienen un flotante conectado a un medidor de aguja o de otra forma, generalmente de aguja, que es parecido al medidor de combustible, bueno, a los viejos medidores de combustible que eran mecánicos, hoy en día son todos electrónicos. Miden qué cosa, el contenido de gas líquido dentro del recipiente. Esta es una de las formas de evaluar también el contenido de gas que va quedando en el recipiente. Lo mismo, la cantidad de litros de gas por litro de líquido. Es decir, cuando este gas se vaporiza, va a obtener el gas para nuestro uso. Pero ¿qué cantidad de litros de gas necesito para obtener 1 litro de líquido? Bueno, en el caso del gas propano, son casi 273 litros de gas para obtener 1 litro de líquido. Fíjense cómo se aprovecha mucho el volumen, es lo que nosotros hablamos recién con el gas natural. El gas natural son 600 veces. En el caso de un volumen de 1 metro cúbico, por ejemplo, de gas vaporizado propano, perdón, al revés,
un litro de gas líquido propano vaporiza 272,7 litros de gas vaporizado. Estas son situaciones que son convenientes conocerlas a los efectos de diseñar equipos y de ponderar también sus cantidades de combustible. Otro valor que es muy importante es el porcentaje de la mezcla gas-aire para el límite inferior explosivo. Y abajo tenemos el porcentaje en la mezcla de gas-aire para el límite superior explosivo. ¿Qué significa estos valores? Estos son los que denominamos umbral, inferior y superior, para producir la explosividad del combustible. Yo a ustedes les decía que los gasoductos se sueldan sin dejar de funcionar. Es decir, están sometidos a una temperatura de autoignición, sin embargo, no se produce explosión. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno dentro del caño. Bueno, si yo tengo una pérdida de gas en un ambiente, tengo una acumulación de gas en un ambiente, no siempre se produce la inflamabilidad o la explosividad. ¿Por qué? Porque si está dentro de los límites, o sea, si la cantidad de gas es menor al 2,3 de gas en la mezcla gas-aire, la combustión o la explosión no se produce. Y si, por el contrario, está por encima de 10 veces, digamos, para hacer un número redondo, la cantidad de gas con relación al aire, tampoco. De manera que tiene que estar entre estos límites. Bueno, obviamente no es para jugar con esto, pero es a los efectos de conocer los límites de explosividad, a los efectos de poder evaluar las máximas condiciones de combustibilidad y velocidad de propagación de llama, que son los valores que tenemos aquí abajo. Es decir, el porcentaje en la mezcla de gas-aire para la máxima propagación de llama, que normalmente coincide con la máxima eficiencia. Es decir, voy a necesitar aproximadamente un 5% de gas en la mezcla gas-aire, 4,7, de verdad, para producir la máxima propagación de llama. Estoy hablando siempre para el gas propano, porque el gas butano no es lo que principalmente se utiliza. Si bien nosotros utilizamos la mezcla, nosotros calibramos todo nuestro sistema de combustión en base a las características del gas propano, es decir, el gas grado 1, debido a que raramente o muy poco utiliza la mezcla de gas butano. Cuando ya está entrando el gas butano, prácticamente el recipiente ya está vacío. Y bueno, esta máxima propagación de llama, el valor de esta velocidad está en 82,13 centímetros por segundo, una velocidad bastante interesante. No sé si hay una pregunta hasta acá. Bueno, seguimos. Estas son situaciones muy, muy importantes que vamos a ver, me gustaría la participación de ustedes en relación a esto. Esto lo hemos venido hablando cuando empezamos las características del gas natural. Vemos ahora las características del gas propano. 22.380 kilocalorías por metro cúbico. El gas natural es bastante menor, 9.300. Es muy importante esta diferencia. Y por supuesto el gas butano, 27.842 kilocalorías por metro cúbico. Estos son valores genéricos, nominales, ¿no? Porque tengamos en cuenta también una cuestión. El gas que se comercializa no es propano puro, lo mismo que el gas natural no es metano puro. Tiene algunas otras combinaciones que pueden aumentar o disminuir el poder calorífico. Todo depende con qué se relacione. Eso lamentablemente no tenemos tiempo suficiente, pero eso se puede plantear una ecuación estequiométrica para determinar con precisión cuál es el poder calorífico del gas compuesto. Es decir, si yo tengo un gas propano compuesto con
etano y pentano, por decir algo, podría determinar qué porcentaje de cada uno de ellos para determinar en definitiva el poder calorífico de ese compuesto. El otro valor que tenemos aquí abajo, 12.013 kilocalorías por kilo. ¿Para qué se puede utilizar? ¿Cómo se comercializa el gas licuado? Cuando ustedes van a comprar gas, ¿cómo compran el gas? ¿Con qué unidades de valor se vende, se comercializa el gas propano? O el gas licuado, cualquiera. En kilos. En garrafa por kilo. Exactamente. Se comercializa por kilo. Entonces, yo no le voy a ir a pedir, deme 50.000 kilocalorías porque primero que no me van a entender. O algunos sí. Pero fundamentalmente tengo que conocer qué cantidad de kilos voy a comprar. Si compro 45 kilos, como es el estándar de los cilindros, ¿cuántas kilocalorías en definitiva compro? Y 12.013 por 45. 12.013 por 45 le da 530 y pico mil kilocalorías. Entonces, yo puedo también con esta ecuación determinar perfectamente bien el costo de ese combustible. Y allí puedo compararlo con el costo del combustible, de un combustible líquido, la nafta, el gasoil, el fuel oil, o el sólido, leña, carbón, coque, antracita, o el mismo gas natural. Y si lo quieren comparar con la electricidad, bueno, llevan kilocalorías a vatios o a kilovatios. Vemos la factura de EPEC, cuánto nos está cobrando. Bueno, lo que pasa es que EPEC también tiene una tarifa diferenciada según sea cuál es el escalón de consumo, si es residencial 1, 2 o 3, o industrial o trifásico, bueno. Pero en cualquiera de los casos, yo puedo realizar la comparación y poder determinar qué combustible me conviene. ¿Qué combustible me conviene? Normalmente las ecuaciones le va a dar que el combustible más conveniente es el gas natural. Pero bueno, muchas veces cuando se trata de convencer o de tomar una determinación para decir, bueno, yo hago una inversión en tal combustible o en tal aparato o en tal... Tengo que tomar una decisión y normalmente, ¿a qué va atado esa toma de decisión? A la inversión. Y la inversión va vinculada a la amortización. ¿En qué tiempo voy a recuperar el valor invertido? Entonces estos valores son muy importantes, conocer cuánto me cuesta la kilocaloría. A los efectos de eso, tomar perfectamente una determinación. Este otro valor, 6.102, ¿para qué me sirve? Bueno, como les decía al principio, si yo tengo un garrafón, un Zeppelin, bueno, vamos a ver lo que es un Zeppelin, está mal dicho Zeppelin, en realidad es un tanque horizontal. Le llaman Zeppelin por la similitud de una nave que, y acá hay una de desuso, una nave, aeronave, no sé si alguien lo conoce, el Graf Zeppelin fue uno de los más famosos. Pero bueno, me estoy yendo del tema. El 6.102, esto es la cantidad de kilocalorías que tengo por litro. ¿Para qué me sirve? Si yo voy y mido en el recipiente que me quedan 20 litros de gas líquido, multiplico por 6.102 y voy a saber cuántas kilocalorías me quedan. Eso es una de las formas de ponderar también justamente lo que me queda de combustible. Bueno, otra de las, estos valores que tengo aquí abajo. A ver, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué se los estoy dando? ¿Para llenar esquemas? Bueno, no. Ya vamos a ver que para determinar la cantidad de recipientes que vamos a requerir en nuestra instalación, lo vamos a hacer en función de dos parámetros. La capacidad de vaporización y la duración de la carga.
¿Qué significa esto? Si yo voy a demandar una determinada cantidad de kilocalorías porque tengo caldera, cocina, etcétera, etcétera, voy a solicitarle a mi instalación y por lo tanto a los recipientes que yo tengo instalados que me entreguen una determinada cantidad de kilocalorías o de metros cúbicos para entregarle a este consumo. Entonces, ¿qué pasa? El recipiente tiene que absorber calor para poder vaporizar esa cantidad de gas que requiere la demanda de mi instalación. ¿Y de dónde lo va a sacar? Y lo va a sacar de la transferencia térmica que hay entre el aire en donde está ubicado los recipientes, va a tomar calor y va a vaporizar el gas que está en estado líquido dentro del recipiente a expensas de la evaporación. ¿Qué pasa cuando yo pretendo sacarle mayor cantidad de gas de lo que el recipiente puede o es capaz de vaporizar? ¿Alguien me puede dar una idea, una respuesta en este sentido? A ver. ¿O no se interpretó el planteo? A ver, ¿alguno de ustedes ha utilizado algún extintor del tipo CO2, dióxido de carbono, para inflar un neumático o para extinguir un incendio o un principio de incendio? Y ha abierto totalmente la válvula del extintor. O sea, he pretendido sacarle el contenido de ese gas carbónico que está dentro del recipiente de la forma más rápida posible para inflar el neumático por realizar una extinción. ¿Qué fenómeno se presenta cuando yo abro totalmente la válvula y no tengo capacidad del ambiente para realizar la vaporización o la transferencia térmica? ¿Qué sucede con el recipiente? ¿Nadie ha vivido esa experiencia? ¿Nunca a nadie le ha pasado? ¿No? ¿Os tienen el micrófono cerrado? ¿Desaparecieron todos? No, profe, a mí nunca. Supongo que al abrir la válvula y al hacerlo tan rápido se debe sentir como una especie de presión. Bueno, la presión la puede sentir en la boquilla, sí, pero en el recipiente ustedes deben sentir algo, un fenómeno muy particular, que es el principio de refrigeración. En esto se basa el principio de refrigeración que vimos el año pasado en instalaciones termomecánicas. ¿Qué pasa cuando un gas se expande? Exactamente, absorbe calor más que enfriarse. Absorbe calor. Es decir, ¿qué sucede en el evaporador? En el evaporador viene el gas a alta presión y en el evaporador se expande, pasa de alta presión a baja presión. Ese fenómeno de expansión del gas lo hace a expensas de absorber calor. O sea, no es se produce frío, absorbe calor. Ustedes me dirán, es lo mismo. Desde el punto de vista de la sensibilidad puede ser, pero desde el punto de vista físico se conoce como absorción de calor. Entonces, si yo quiero vaporizar una determinada cantidad de gas, voy a necesitar 107 kilocalorías por cada kilo, lo cual es una cantidad de calor importante. Y eso va a depender fundamentalmente de qué. Primero de la demanda que yo quiero hacer. Yo quiero sacarle tantas kilocalorías al cilindro. Bueno, el cilindro le va a entregar una cantidad de gas dentro de las posibilidades que tiene de vaporizar. ¿Y de qué depende eso? Bueno, fundamentalmente de las condiciones ambientales, número uno. Es decir, ¿qué temperatura tengo en el ambiente? Si yo tengo 10 grados sobre cero o 10 grados bajo cero, la situación es muy diferente. Eso por un lado. Por otra parte, ¿de qué otro valor va a depender? ¿Qué les parece? Del recipiente en sí.
el tamaño del recipiente. Si yo tengo una garrafita chiquita, tengo una baja superficie. Por lo tanto, tengo una baja posibilidad de absorber calor. Entonces, la cantidad de gas que puede vaporizar una garrafa de 10 kilos no es la misma que la que puede vaporizar un cilindro de 45, o un garrafón de 200, o un tanque de 1000. Va a ir variando en función de qué, de la superficie del recipiente y de las condiciones ambientales, de la temperatura y también de la humedad, porque en definitiva la humedad, ustedes se acordaron del diagrama psicométrico, que va a tener una diferente intercambio de calor, porque el calor total es la suma de calor sensible más calor latente. Bueno, entonces yo para vaporizar 107 kilocalorías por cada kilo de gas necesito absorber 107 kilocalorías por cada kilo de gas que vaporizo. Y la misma ecuación para el caso de kilocalorías por litro. O sea, por cada litro de gas que yo quiera vaporizar, necesito 54,39. Estos son valores muy importantes. Nosotros se los vamos a facilitar de otra manera, por medio de una interpolación con unas tablas. Pero cuando ustedes tienen recipientes que están fuera de tablas o condiciones paramétricas ambientales diferentes de las que les vamos a dar nosotros, van a tener que recurrir a este tipo al conocimiento de estos valores para poder determinar cuál es la capacidad de vaporización que pueden tener los cilindros. Bueno, y este otro dato que tenemos aquí abajo, un dato muy interesante a la hora de diseñar los sistemas de combustión. ¿Se acuerdan que cuando veíamos gas natural le decíamos aproximadamente y por redondeo necesitamos 10 partes de gas por cada metro cúbico de aire? Bueno, en el caso del gas licuado vamos a necesitar 23,98 para ser exacto, metros cúbicos de aire para quemar 1 metro cúbico de gas propano. La diferencia es mucho mayor. Por eso es que cuando se hacen las transformaciones de un quemador de gas licuado a gas natural o viceversa, se cambia el diámetro de los inyectores, es decir, si yo paso de gas licuado a gas natural, tengo que agrandar el tamaño de los inyectores fundamentalmente por esta propiedad. ¿Por qué? Porque el gas licuado, gas propano, tengo más kilocalorías por metro cúbico. Pero simultáneamente, esto me demanda mucho más aire. ¿Ven? Es más del doble el aire que reclama o que requiere la combustión del propano que la del gas natural. Entonces, prácticamente, ¿cómo lo calibro esto? Esto se realiza cerrando la ventana, lo que conocemos como tobera de aire primario. Cuando yo transformo de gas licuado a gas natural, agrando el tamaño del inyector, pero cierro la tobera del aire primario. Esto es muy importante que lo sepan, de manera, estos tres valores que estamos señalando acá, los valores caloríficos, el calor latente y los metros cúbicos de aire, no quisiera pasar a la otra filmina si no ha quedado bien claro este tema. Es muy importante, más importante de lo que ustedes se imaginan. Así que escucho si hay alguna pregunta, si hay alguna duda. Bueno, parece que está todo bien. Bueno, si estamos hasta acá, seguimos adelante. Vamos a empezar diseñando una instalación con Profe, cilindros. Sí, una consulta. ¿Cómo le va? Buenas noches. sí, buenas noches. Entonces, la sección de los caños de una instalación para gas licuado petróleo es más chica. Por supuesto. Y esto va relacionado con esto. Ya lo vamos a ver en detalle, pero ¿cómo hace uno para calcular una instalación de gas?
Lo primero que hacemos es determinar el consumo. ¿Cómo determinamos el consumo? Yo tengo una cocina de 10.000 kilocalorías. Muy bien. ¿Qué gas consumo? Bueno, el gas natural lo divido por 9.300 kilocalorías y obtengo de esa manera un caudal. Porque el artefacto consume una potencia térmica, es decir, la demanda térmica. Lo mido en kilovatios, lo mido en BTU, lo mido en kilocalorías, lo mido en kilojoule, como a usted más le guste. Pero se mide en una unidad térmica, no en un caudal. Ahora, para dimensionar la cañería, yo necesito conocer un caudal. ¿Y cómo llego a ese caudal de qué? Caudal de gas o del combustible que vaya a utilizar, en este caso gas. ¿Cómo determino el caudal? Y el caudal determino realizando el cociente entre la potencia térmica y el poder calorífico del gas. El gas natural, 9.300. El gas licuado o gas propano, 22.380. Entonces, ¿qué pasa? Como usted bien lo dijo, voy a demandar menor caudal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo dividir el consumo de las 10.000 kilocalorías de la cocina en 9.300, que me da 1,07 más o menos metro cúbico hora, que dividirlo en 22.380, que me da menos de la mitad. 0,6, 0,5 metro cúbico hora, 0,4, no sé, tengo que hacer el cálculo. Pero claro, obviamente el caudal es muchísimo menor. Entonces, si usted va a diseñar una instalación para ambos gases, ¿con qué la va a diseñar? ¿Con gas natural o con gas licuado? Y para gas natural. Bien, ¿por qué? Porque le va a dar un diámetro mayor. ¿Por qué le va a dar un diámetro mayor? Porque tiene que transportar mayor caudal. Sí. Y cuando se proyecta una vivienda que arranca teniendo gas licuado o petróleo, Bueno, justamente, ahí está se la cuestión. Si dimensiona usted, todo con gas natural. bueno, ahí hay que tener en cuenta una cosita. Si el punto donde voy a tener la instalación para gas natural está sobre línea municipal y junto a ese punto de conexión está el equipo de gas licuado, bueno, no hay ningún problema. Usted diseña la instalación o calcula la instalación para gas natural. ¿Por qué? Porque va a tener el mayor diámetro. Ahora bien, no siempre se dan las cosas así. Esto necesitaría un pizarrón. Pero bueno, a ver, si no me entienden, se los explico mejor. Si yo tengo la futura conexión a gas natural sobre línea municipal, pero el equipo de gas natural lo tengo en el otro extremo de la instalación, en el patio posterior. Bueno, allí voy a tener un tramo que es troncal para el gas natural y extremo para el gas licuado y viceversa. Bueno, allí ya tendré que hacer el cálculo para ambas instalaciones y determinar el diámetro más desfavorable. ¿Está claro lo que les estoy planteando o no? No escucho nada. Sí, profe. Bueno, espero que haya quedado bien claro. ¿Qué otra cosa que me habían dicho? Una de las cuestiones que es una cuestión menor, pero hace el planteo. El gas natural trabaja con una presión nominal de 180 a 190 milímetros de columna de agua. En tanto que el gas licuado trabaja con 280 a 290 milímetros de columna de agua. En ambos casos admite la misma pérdida de carga, 10 milímetros de columna de agua, o sea, el parámetro para el diseño de la instalación. Por eso es que hay dos tablas en el reglamento o en la norma, hay dos tablas que son para el diseño de cañería para GLP o para gas natural. ¿Por qué? Porque trabajan con valores caloríficos diferentes. No es lo mismo el caudal que se transporta con gas natural que con gas licuado. La fórmula es la misma. Normalmente se aplica pool.
la fórmula del doctor Poole porque funciona bien en estas presiones. Lo mismo la caída de presión y demás. Pero hay que tener en cuenta estas particularidades, ¿eh? Bueno, ¿hay alguna duda, otra pregunta? Seguimos. Nosotros vamos a ver distintos recipientes. Nosotros vamos a empezar con los recipientes que están dentro de la normativa, bueno, en realidad no es la NAC 200, sino el Reglamento de Gas del Estado, porque la NAC 200 no es la normativa para gas licuado. La normativa para gas licuado es la GE 113, que es de gas del Estado, y otras normativas complementarias. Pero en el viejo reglamento de gas del Estado, como gas del Estado comercializaba ambos gases, gas licuado y gas natural, lo incorporaba al mismo reglamento. Hoy lo conocemos como NAC 200 y está dentro de la NAC 200 la parte reglamentaria de gas licuado, pero en rigor de verdad, Ecogas no controla, Ecogas ni ninguna distribuidora del país controla instalaciones de gas licuado, ni tampoco las auditoras que están autorizadas para auditar instalaciones de gas licuado, auditan instalaciones de gas natural. Que una sirva para la otra, sí, pero de ahí que una puede auditar una en relación a la otra, no. De manera que Ecogas solamente audita instalaciones de gas natural. Bien, las instalaciones las podemos realizar con distintos recipientes, siendo el menor el de cilindros de 45 kilos. Ya vamos a ver otros recipientes. Por ahora vamos a ver cómo se diseña una instalación con estos recipientes. La batería o conjunto o equipo mínimo para la instalación es de un cilindro en uso y un cilindro en reserva. Por eso se utiliza este gabinete en donde tiene un cilindro en uso y el otro en reserva, con un regulador que va a bajar la presión del cilindro desde los kilos que tenga, es decir, todo dependerá de las condiciones atmosféricas y de la cantidad de líquido que tenga el cilindro. Va a variar la presión de 7, 8, 10 kilos o menos, hasta 700 gramos, en la parte de ingreso previo al regulador, y luego va a bajar la presión del regulador ¿a cuánto? A 28 gramos o 280 milímetros de columna de agua, como les guste más. Estos cilindros se deben instalar dentro de un gabinete para protegerlo justamente de radiación solar, del calor y del deterioro que pueden sufrir el regulador y de las piezas, las válvulas, etc. Y por otra parte también para evitar algunas posibilidades de manipulación de personal que no corresponde que esté tocando las válvulas o que vaporice la válvula de alivio o la válvula de venteo del regulador. Entonces, se tiene que tener justamente un gabinete mínimo. Si el gabinete mínimo tiene que ser de material incombustible, generalmente son tabiques de hormigón o de mampostería, con puertas de chapa ventiladas, contar con un regulador, y este regulador cuenta con dos flexibles, uno para cada cilindro. Cada cilindro tiene su propia válvula, y de aquí del regulador, como en todas las otras instalaciones, a partir del regulador tenemos baja presión, que para el caso de gas licuado son los 28 gramos o 280 milímetros de columna de agua. Esto, a partir del regulador, ya instalamos cañerías de baja presión, que son las mismas cañerías que utilizamos para gas natural. Si bien trabajan a 1 gramo más, o sea, 10 milímetros de columna de agua más,
se utiliza la misma cañería, o sea, caños de acero IRAN 2502 y accesorios IRAN 2548, o los nuevos de polietileno alta o media densidad termofusión. Se debe instalar a la salida del equipo o a la salida del gabinete una llave de paso que va a tener el diámetro de la cañería y una T de prueba que sirve para probar la instalación, va a hacer pruebas de hermeticidad, que por supuesto la T está del otro lado de la llave de paso, para poder realizar la prueba, porque obviamente la prueba de hermeticidad de la cañería se realiza a la misma presión con que la veníamos haciendo para gas natural. O sea, ¿cuánto era la presión con que se probaba la instalación? A ver. ¿Con qué presión se prueba la instalación para verificar que no tenga pérdidas? Prueba de hermeticidad. Pregunta de examen. 10 veces más de la No son 280, son 200 gramos. 200 gramos por centímetro cuadrado. Esa es la presión de prueba. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no tengo esta llave de paso o bien esta T de prueba está acá? ¿Podría realizar la prueba? Sí, no y por qué. ¿Qué pasaría si yo no tengo esta llave de paso o la llave de paso estaría abierta? ¿Qué sucedería cuando yo esta cañería la cargo con 200 gramos por centímetro cuadrado? ¿La podría cargar? Primera pregunta, con 200 kilos por centímetro cuadrado. Y si no está esa llave de paso cerrada ahí, se iría para adentro del Zeppelin. Se iría para acá. Digamos que se llenaría el tubo de aire. ¿O entraría aire al tubo? No, profe, porque el tubo ya tiene su gas con su presión. Ajá. ¿Y entonces qué sucedería? ¿Podría cargarla con 200 gramos? A ver. ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasaría en una instalación de gas natural? A ver, que esto ya lo vimos. Supongamos que acá no tenga los cilindros, acá tenga la planta de regulación que está sobre la línea municipal. ¿Podría cargar a esta instalación con una presión de 200 gramos por centímetro cuadrado? ¿Sí puedo o no puedo? ¿Qué sucedería? No me digan que nadie lo sabe. A ver, arriesguen, si no les va a pasar nada. Para mí no. No. ¿Por qué no? ¿Qué sucedería? Yo, por ejemplo, tengo un compresor que levanta, qué sé yo, 1 kilo por centímetro cuadrado, 2 kilos por centímetro cuadrado. O sea, tengo capacidad de presión y de caudal para inflar esta cañería a esa presión. ¿Qué sucedería si yo pretendo inyectar esa presión dentro de esta instalación? Estoy hablando de llave abierta, ¿no? O que no tengo la llave. Y puede que el A ver. equipo funcione mal o sea, estoy tirando cualquiera. Bueno, está bien. Es lo que estoy preguntando, es lo que quiero que participen. Está tirando cualquiera, pero es la forma de tirar ideas y tratar de sacar conceptos. Eso es lo importante. Esa es la idea de la pregunta. Ustedes cuando vayan a la obra, le va a decir el instalador, ¿qué hacemos? ¿Inflamos la cañería? O sea, presurizamos la cañería, quiso decir. Ustedes, ingenieros, ¿qué le van a decir? ¿Sí? ¿No? ¿Cierra la llave de paso? No la cierra, ahora ala. ¿Qué le decimos? ¿Qué pasa con el regulador? ¿Qué función tiene el regulador? Baja la presión. Muy bien, ¿la presión de qué? La presión que tengo dentro del recipiente a la baja presión que yo tengo dentro de la instalación.
O sea, en el caso de gas licuado, voy a tener que regular a 28 gramos. Bien. ¿Qué pasa si por algún motivo este regulador no funciona bien? Por ejemplo, en el caso del gas natural. ¿Qué pasa cuando el regulador no funciona bien? ¿Qué puede pasar cuando el regulador no funciona bien? Que se le mete una basura en el obturador. No cierra la válvula. ¿Qué pasa con la presión aguas abajo? O sea, esta presión. ¿Qué sucede? Estoy hablando de gas natural, no gas licuado. Para el caso es lo mismo. Aumentaría. ¿Por qué aumentaría? Bien la respuesta. ¿Por qué aumentaría? Y por la obstrucción, está disminuyendo la sección ahí. Mejor dicho, no alcanzaría a obstruir. Esa es la respuesta. El obturador no puede obstruir porque se encontró con una basura. O sea, en definitiva, no cerró la válvula. Siguió pasando gas. Esa continuidad del flujo de gas me trae como resultado un incremento en la presión. ¿Qué pasaría si yo no tengo alguna manera de controlar ese aumento de la presión? ¿Qué pasaría con los artefactos? Imagínense, ustedes prenden la cocina. En lugar de tener 20 gramos o 19 gramos en la cocina, tienen 50 gramos, no digamos 500 gramos, 50 gramos, 100 gramos por centímetro cuadrado. ¿Qué pasaría con la llama de la cocina? Saldría muy fuerte. Exactamente, se produciría como un soplete, como un lanzallamas. Para evitar esa situación, ¿qué hace el regulador? Estos conceptos se los estoy planteando porque son cuestiones que ustedes como ingenieros deben saber y cómo actuar en cada caso. ¿Qué pasa cuando la llama de la cocina, del calefón, del calefactor, se dispara, se hace como un soplete, como un lanzallamas? ¿Qué es lo que está pasando? La presión se fue arriba. ¿Por qué se fue arriba? Porque el obturador no obturó. Pero algo más pasó, que el regulador tiene la condición de evitar esa situación. Tanto el regulador de gas licuado como el regulador de gas natural. Tiene una válvula que... ¿Qué hace la válvula? ¿No deja que el gas vuelva? No. Fíjense lo que estoy señalando acá, que es esto. ¿Están viendo el puntero láser? ¿Controla la presión Sí. que sale? Más o menos, sí. Sí. Es decir, yo a ustedes les he planteado una cuestión. He dicho que el regulador regula a una presión de entrada, en el caso de gas natural, entre 0,5 y 4 bar, y regula una presión de salida nominal de 19 gramos por centímetro cuadrado. Digo nominal porque puede fluctuar entre un máximo y un mínimo. ¿Qué es lo que hace que fluctúe entre ese máximo y ese mínimo? Justamente un controlador que tiene acá. Si yo no tengo ese controlador, que en definitiva se denomina válvula de alivio o válvula de venteo por sobrepresión, las llamas de los artefactos se me funcionarían como soplete. Entonces, cuando la presión, en el caso de gas licuado, se me va arriba de los 33 gramos, o en el caso de gas natural, arriba de los 25 gramos, ¿qué pasa con la reguladora? La reguladora abre una válvula que se llama válvula de venteo, donde tira gas a la atmósfera despresurizando la instalación interna. Estos conceptos quiero que lo tengan bien claro. Entonces, la pregunta que originó todo este cuestionamiento: ¿qué pasa con la T de prueba y la llave de paso? ¿Qué pasa con esto? Que si yo no pongo la llave de paso acá y pretendo cargar esta instalación con 200 gramos, mucho antes que llegue a los 200 gramos por centímetro cuadrado, va a ventear por la válvula de alivio o por la válvula de venteo. La válvula de venteo no me va a permitir que la presión supere los 30-33 gramos. ¿Se entendió este concepto? Quiero que lo tengan bien claro y si hay alguna duda me la preguntan.
¿Estamos? No escucho nada. ¿Se entendió esto? Esto es muy importante. ¿Eh? Es muy importante esto. Bueno, los elementos que constituyen este recipiente, perdón, este gabinete, están compuestos por mínimo 2 cilindros, uno en uso en reserva, un par de flexibles que conectan los tubos, los cilindros, al regulador. Acá en el regulador también tiene una válvula que evita el flujo de un cilindro hacia el otro, es una válvula antirretorno que tiene acá y acá, o sea, en cada una de las conexiones de los flexibles. Eso hace que también, si ustedes por algún motivo este flexible lo desconectan y conectan este otro, si esta válvula funciona bien, a ver, la 6, ese colector, pero acá tiene una válvula. No lo dice acá, pero tiene una válvula que evita justamente el reflujo, porque si no, si este cilindro está vacío y este cilindro está lleno, cuando yo abro esto y se me van a pasar la carga de este, se me va a pasar este otro, van a quedar los dos el 50%. Entonces, a los efectos de evitar eso, acá hay una válvula antirretorno que tiene el flujo en un solo sentido. A partir de acá, tengo cañerías en baja presión, unión doble, llave de paso. La llave de paso esta tiene que ser del diámetro de esta cañería, que esta es la troncal, que se dimensiona como ya se lo expliqué. De todos modos lo vamos a repetir brevemente. Y la T de prueba. Bueno, el recipiente está con gas, pero no se llena de gas. Se llena hasta un cierto límite. Normalmente es 85% del volumen como máximo, a los efectos de evitar. Obviamente ustedes saben que un líquido no tiene posibilidad de comprimirse. Entonces, si por exceso de temperatura, y el efecto de evitar el estallido del cilindro, si bien acá yo tengo una válvula de alivio incorporada a la válvula del cilindro, no puedo ni puedo permitir tampoco que esté permanentemente venteando. Las situaciones de venteo son situaciones excepcionales, son situaciones de un funcionamiento indebido. No debiera ni funcionar el venteo ni el alivio en la reguladora. Bueno, el tamaño de los cilindros va a depender fundamentalmente de la forma y las características, va a depender fundamentalmente del fabricante. Son cilindros de acero, tienen un diámetro que va entre 38 y 35 centímetros y una altura que va desde los 90 a 1,5 metros. Si no tiene el resguardo propio del cilindro, se le coloca un casquete, a ver el 8, dice cápsula protector. Es para proteger la válvula esta. Bueno, este gabinete, como ya lo vamos a ver en breve, se tiene que ubicar siempre al exterior, alejado de lo que denominamos aberturas y fuegos abiertos. Ya vamos a ver qué es cada una de esas cosas. El tamaño mínimo de este gabinete es de 90 centímetros por 1,45 metros, es decir, para que pueda instalar los cilindros que estábamos describiendo anteriormente. Pueden ser prefabricados, pueden ser fabricados en obra. La profundidad mínima es de 50 centímetros, tiene que estar ventilado con ventilación inferior y superior, de 30 centímetros de ancho por 5 de alto, 2 inferiores y 2 superiores. Y bueno, tienen que estar alejadas de toda abertura, en el caso de ser 2 cilindros, mínimo 1 metro. Se llama abertura toda puerta, ventana, rejilla de ventilación y también las bocas de desagüe pluvial. Ya la vamos a explicar por qué. Y debe estar alejado como mínimo 2 metros de todo artefacto eléctrico. Tablero, llave de encendido, pulsador de timbre, cualquier cosa que pueda
iniciar una combustión por efecto de una chispa o de un fogonazo. Estas son las medidas mínimas, mínimas porque son 2 cilindros, uno en uso y otro en reserva. A medida que el gabinete, o sea, la batería de cilindros va aumentando el tamaño, estas distancias van a ir aumentando conforme a esa cantidad de cilindros que se van a ir aumentando. ¿De qué va aumentando? Y de acuerdo a la capacidad que me demanda mi instalación, que ya vamos a ver, que es la capacidad de entrega del caudal de gas que requiere mi instalación. Ahora bien, estos cilindros los tengo que ubicar en lugares abiertos. No lo puedo ubicar adentro de un garaje ni adentro de una superficie cubierta. Tiene que estar ubicado en el exterior. Y ese exterior puede ser una superficie regular por la razón de 3 metros cuadrados de cielo abierto, o sea, de superficie libre, sin aleros, por cada cilindro. Es decir, un equipo simplificado como es este, que son 2 cilindros, voy a necesitar como mínimo 6 metros cuadrados. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Lo puedo ubicar debajo de una escalera, pero con tal que siempre guarde estas distancias. Y a medida que la batería va aumentando de tamaño, van aumentando las distancias. Es decir, si yo tengo 2 cilindros en uso y 2 cilindros en reserva, un total de 4, la distancia mínima es de 2. Acá se refiere no solamente a fuego abierto, es decir, a un tablero eléctrico, sino a una abertura. Y a medida que va aumentando el número de cilindros, por ejemplo, 4 en uso, 4 en reserva, total 8, la distancia es de 3 metros. Y si me voy a 10, va a ser 10 en uso, 10 en reserva, son 20, pues la distancia mínima son 10 metros. Bueno, ya cuando tengo más de 50 cilindros, bueno, ya prácticamente ya esto ya no es conveniente usar cilindros, sino otros recipientes. Pero, bueno, de todos modos, se da como distancia ilustrativa. Yo voy a necesitar 15 metros, o sea, cuidado, los trabajos prácticos que van a desarrollar ustedes en relación a un trabajo rural, que es el próximo trabajo práctico que tienen que entregar, van a tener que instalar el gabinete de cilindros en un jardín o en un patio, pero cuidado, que sea donde sea, tienen que guardar esta distancia en un radio de 15 metros, tratándose de más de 26 cilindros en uso, o sea, 52 en total. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, seguimos. Bueno, acá vamos a ver distintas configuraciones según el número de cilindros que tengamos. Normalmente, cuando tengo más de 6 cilindros, antiguamente Gas del Estado, hoy las empresas auditoras o la Secretaría de Energía, les exige distintas configuraciones. A partir de 6 cilindros le va a exigir doble regulación. Y fundamentalmente, esa válvula de alivio que teníamos anteriormente, que venteaba gas por exceso de presión de salida, en lugar de tirarlo aquí adentro, lo tira a través de un caño que va conectado a la válvula de alivio, válvula de venteo del regulador. Yo puedo puentear ambos reguladores a un mismo caño. Ese caño se tiene que elevar 80 centímetros sobre el techo del gabinete y estar separado, en el caso de ser 2 cilindros, ese venteo, a ver si lo tengo acá. ¿Ven? Acá tengo un venteo, y cuando yo no cumplo con esas distancias,
puedo sacarlo a través de un venteo y ese venteo tener más de 2 metros a un artefacto eléctrico. En el caso de tener un gabinete de más de 6 cilindros, el venteo es obligatorio al exterior. Bueno, hay distintas configuraciones. Estas son las distancias mínimas que se deben cumplir a los efectos de poder manipular estos cilindros. Acá hay algo que no está acotado, pero se los digo yo. Frente al gabinete se debe disponer de un piso de hormigón, porque estos recipientes, bueno, este es de 45 kilos, que más la tara puede estar más o menos en 60 kilos. Cuando este cilindro ustedes lo colocan sobre tierra, sobre terreno natural, realmente se hace casi imposible moverlo. Por lo tanto, tiene que tener aquí un contrapiso de hormigón de por lo menos 1 metro por todo el ancho. Si no, no se puede mover. Imagínense si es un garrafón de 200 kilos. Tienen que tener un contrapiso frente a esto. No podemos hablar aquí de terreno natural o pedregullo, situación semejante. Esas son cuestiones a tener en cuenta. Bueno, la separación mínima desde el cilindro a la pared y la separación entre cilindros, por lo menos 60 centímetros para poderlo manipular. Lo mismo en las alturas. Bueno, yo con mi estatura no tengo ningún problema, con 1,82 m y menos también. Pero son las medidas mínimas que se requieren para poder trabajar dentro del gabinete. Otra disposición sería la disposición lineal. Esta es una disposición bastante conveniente. Como ven, acá hay 6 cilindros, ya se coloca el venteo. Flexibles en reemplazo de caños, alta presión, máximo 6 cilindros. Es decir, yo acá tengo un caño distribuidor. Este caño no puede ser IRAN 2502. ¿Por qué? Porque la presión a la que están trabajando estos cilindros es mucho mayor que esta. Si bien el caño IRAN 2502 es capaz de resistir esta presión, por una cuestión normativa, este caño que está trabajando a media presión, es decir, presiones en el orden de, pueden llegar a 10, 12 kilos por centímetro cuadrado, tiene que ser caño de acero ASTM a 5370, serie 2000. Esas son las condiciones reglamentarias. Acá se puede reducir un poco la altura. ¿Por qué? Porque al estar el cilindro frente al gabinete, no es necesario que el operario ingrese dentro del gabinete. Bueno, vamos a otra cuestión. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Estamos? Bien. Seguimos. Para determinar la cantidad de cilindros que tengamos, 2, 4, 6, 8, 10, siempre un número par, porque siempre hay un número de cilindros en uso y otro en reserva, siempre va a ser un número par. Lo vamos a determinar mediante 2 cálculos, o mejor dicho, un cálculo y una verificación. Eso Profe, disculpe, me queda una duda. ¿Por qué hay 2 imágenes como diferentes y hay una como que no cumple los 60 centímetros? O sea, en esta como que no es igual a acá a esta. Entre las baterías. Esta acá, Sí. estos 60 centímetros no es igual a esta, ni está fuera de escala. No, pero o sea, entre esta imagen y la otra, la que sigue del corte, ¿Esta? como que no está separado, o sea, porque es la diferencia. Y la altura también. ¿Te estás ¿Cuál es la refiriendo diferencia? a esta planta y a esta vista? No, entre esa vista y la de la imagen siguiente, como que no. ¿Acá? No sé sí. No, en la de la otra filmina. ¿Esa? Claro, o sea, ahí también se respetan los 60 centímetros de los por favor, costados. quien no haga preguntas, por favor, cierre el micrófono porque escucho conversaciones de fondo. Acá me dices.
Claro, profe. O sea, al lado del cilindro, en esta imagen se respetan los 60 centímetros igual que en la otra. No, acá no es necesario. ¿Por qué no es Claro, necesario? eso por qué no. ¿Por qué? Porque yo puedo acceder acá, abro las puertas y accedo directamente al cilindro, en la misma situación que este gabinete. Yo accedo directamente al cilindro, no es necesario que tenga separación. Pero en este otro caso, yo tengo que ingresar al gabinete y ahí sí necesito una separación. En cambio, en este caso, yo corro la puerta esta o abro la puerta si es de abrir y tengo directamente acceso al cilindro, esta profundidad que yo tengo acá. Estamos hablando en el orden de 50 centímetros, totalmente manipulable, totalmente manejable. ¿Está claro? Ah, ok. Sí, sí, profe, gracias. Después siempre la llave de paso tiene que estar accesible del exterior, con su test de prueba, ¿no? Esa es otra de las cuestiones que no le había dicho. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? Bueno, seguimos. Entonces, yo para determinar la cantidad de cilindros que va a necesitar mi instalación, ¿de qué va a depender? Va a depender fundamentalmente de la demanda de la instalación. ¿Cuánto gas voy a requerir? ¿Qué caudal voy a requerir? Bueno, eso va a depender de la instalación. Si yo tengo una vivienda mínima, o tengo una industria, o tengo un restaurante, o un hotel donde tengo, qué sé yo, 3, 4 calderas, 6 termotanques, etcétera, voy a demandar distintos caudales. Entonces, ¿cómo determino el número de cilindros? Bueno, el número de cilindros se va a determinar en función de dos cálculos o dos determinaciones. Uno es en función de la capacidad de vaporización, es decir, lo que veníamos analizando recién, qué capacidad puede vaporizar un cilindro en el régimen continuo, y de acuerdo a esa capacidad de vaporización voy a determinar el número de cilindros que requiere mi instalación. Y después el tema de la duración de la carga, que ya vamos a ver cómo se determina. Entonces, para determinar la cantidad de gas que puede vaporizar un cilindro en régimen continuo, va a depender del lugar geográfico donde esté ubicado. Entonces lo hacemos en base a esta tablita, esta simplificación. Y yo se los decía cuando estaba explicando las distintas características de los distintos gases, cuánto calor tiene que absorber para vaporizar. Bueno, para evitar hacer todo ese cálculo, yo lo simplifico con estas tablitas. Y para hacer esa simplificación voy a dividir distintas zonas geográficas en 4 rangos, los denominados rangos A, B, C y D. Y denomino rangos tipo A, aquellas zonas geográficas en donde tengan una temperatura mínima media por igual o menor a, de menos 10 grados, es decir, 10 grados bajo cero. Temperatura mínima media. Humedad relativa media del 65%. Esto es más o menos parecido en todos los casos. Un cilindro ubicado en una zona donde la temperatura mínima media es de 10 grados bajo cero, tiene una capacidad de evaporar gas, o sea, de entregar una cantidad de gas de unas 6.000 kilocalorías por hora. Si lo llevo a zonas más cálidas, por ejemplo 5 grados bajo cero, este es un más, no un menos, 0,5 sobre 0 o 5 grados sobre 0, va a ir aumentando conforme a esas diferencias de temperatura. Es decir, una zona geográfica como Córdoba, por ejemplo, ya vamos a ver cuánto puede entregar un cilindro en la zona de Córdoba, puede entregar aproximadamente unas 9.000 kilocalorías hora. Y si estoy en una zona más cálida, o un día como hoy, que estamos con temperaturas por encima de los 5 grados, puedo entregar
unas 11.000 kilocalorías hora. Ahora bien, ¿cómo poder realizar este cálculo con esta simplificación? Normalmente viene acompañado en la tabla, está esto en el reglamento viejo de gas del Estado, una clasificación que da las principales localidades de las distintas provincias de la Argentina. Por ejemplo, en Buenos Aires, en la capital federal, está ubicado a una latitud de 34 grados 38 minutos de latitud sur y a 58 grados 21 minutos de longitud oeste. Esta posición se la da para que se pueda realizar interpolaciones de las temperaturas. Se toma como la temperatura mínima media de Buenos Aires en 6,6 grados sobre cero. Córdoba, ubicado un poco más al norte, o sea, 31 grados 24 minutos de latitud norte y 64 grados 11 minutos de longitud oeste, tiene una temperatura mínima media un poquito menor que la de Buenos Aires, 3,9 grados centígrados. Ahora, ¿cómo evaluar la capacidad de vaporización con estas características y estas otras? En las temperaturas, en las capacidades de vaporización que tiene cada cilindro en base a esas temperaturas mínimas medias. Lo hacemos de la siguiente manera. Evaluamos en primer lugar la demanda de la instalación. Si nosotros tenemos una instalación del tipo doméstico, bueno, vamos a determinar que la cocina trabaja el 40% de su capacidad en las 24 horas, que un calefón o calentador de agua instantánea 0,125 y así sucesivamente. Le va dando las distintas capacidades para transformar o transferir a un consumo continuo los consumos intermitentes de cada uno de los artefactos. Esto es lo que algunos dicen, esto es el factor de simultaneidad. Bueno, en cierto modo es algo así. No es exactamente un factor de simultaneidad, pero se puede asimilar a tal concepto. Esto no es aplicable a gas natural. Esto es solamente aplicable a gas licuado y solamente este tipo de factores es para uso doméstico. Ahora bien, si mi instalación no es del tipo doméstico, yo tengo que evaluar un consumo más detallado. ¿Cómo hago yo para determinar un consumo más detallado? Bueno, antes que nada, esta tablita que está en el manual que les estamos recomendando tiene algunos errores que ya les voy a explicar cuáles son. De todos modos, sirve para ilustrar cómo puedo evaluar el consumo de las 24 horas del día y el consumo máximo instantáneo. ¿Cómo hago? Bueno, supongamos que se trata de un hotel, de un hospital o de una escuela, qué sé yo, lo que fuese. Se evalúa hora tras hora, día tras día, para determinar justamente el consumo que se tiene, el máximo pico horario y la máxima demanda. ¿Por qué les digo que hay que evaluarlo hora tras hora y día tras día? Bueno, porque va a depender justamente si es un hotel, si es una fábrica, si es una escuela. Si es una escuela, los días de la semana y fundamentalmente de la mañana voy a tener las mayores demandas. Si es un hotel, posiblemente la mayor demanda sea el fin de semana, todo lo contrario de una escuela. Si es una fábrica, bueno, tendré que evaluar qué tipo de fábrica es, cómo trabaja y todo lo demás. Entonces, se hace una tabla día por día y hora por hora, caracterizándolo los distintos días de la semana y las distintas épocas del año. Porque hay hoteles y hay fábricas que trabajan más en una temporada que en otra y hay que dimensionarla en la situación más desfavorable.
Entonces, por eso les decía que la tabla de recién, esta es únicamente para uso doméstico y esta otra para situaciones particulares, hoteles, escuelas, fábricas, etc. Entonces acá tiene, por ejemplo, un ejemplo que pasa desde las 0 horas hasta las 7 de la mañana. Bueno, los artefactos en uso que se evalúan del 1 al 4 o del 1 al 20, lo que sea, van a decir, bueno, el artefacto 1 va a funcionar en esta hora, va a funcionar demandando 4.000 kilocalorías. Bueno, acá está el consumo en kilojoules, esto normalmente no lo usamos. Y lo mismo por el artefacto 2. Como pueden ver, acá dice consumo total. Es un artefacto en uso, 4.000 kilocalorías, el parcial estimado lo multiplican por el factor de uso o determinen que en ese tiempo, de las 0 a las 7 de la mañana, el consumo parcial de 4.000 calorías produce en estas 2 horas un consumo de 6.500. Esto depende de cómo sea la evaluación de cada uno de los artefactos. De las 7 a las 8 de la mañana, fíjense, están los 4 de estos artefactos funcionando y que demandan un consumo de 19.500 kilocalorías. Y fíjense acá, por ejemplo, desde las 17 a las 19, 35.000 kilocalorías. Entonces, si yo hago toda esta evaluación día por día y hora por hora, voy a determinar el máximo consumo horario. En este caso es 35.000 kilocalorías. Ya van a ver que acá está el error. 35.000 kilocalorías es el consumo dado desde las 17 a las 19. O sea que no son 35.000 kilocalorías, sino que son 17.500 kilocalorías. Entonces, este valor van a ver que es un error. Pero esta tabla sirve para mostrarles a ustedes cómo se hace la evaluación. De manera que en el día de mayor consumo, en este caso, que sea el día de mayor consumo, habrá que analizarlo todos los días de la semana, va a ser 1.630.000 kilocalorías por día. Este valor de aquí a abajo me va a servir para determinar la duración de la carga. Y este otro valor me va a servir para determinar la capacidad de vaporización. Es decir, a ver, para que quede claro, yo voy a dimensionar mediante 2 parámetros: capacidad de vaporización y duración de la carga. La capacidad de vaporización va a estar determinado en función del pico de consumo horario, en tanto que la duración de la carga va a estar en función de un determinado número de días que va a depender de la respuesta que me puede dar el proveedor. Cuando era gas del Estado eran 15 días. Vamos a ver las distintas situaciones que se pueden llegar a presentar. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos para determinar las dos condiciones? La duración de la carga lo vamos a multiplicar por 15 días. ¿Por qué? Bueno, porque en el caso de gas del Estado se comprometía que a los 15 días, como máximo, les daba una reposición. Ahora bien, ¿de qué va a depender este número de días de la reposición? Va a depender fundamentalmente de dónde esté ubicada mi instalación y cómo son mis posibilidades de abastecimiento. Es decir, si yo tengo un proveedor que está ubicado en un centro urbano donde puedo realizar una reposición cada 3, 4, 5 días, ese es un compromiso que tiene que asumir hoy en día el proveedor. En estos días el proveedor puede ser YPF, puede ser Agir, puede ser Supergas, puede ser, qué sé yo, Shell, etc. Quien sea el proveedor se compromete en el periodo de reposición. Ahora bien, si mi instalación está ubicada en un lugar de difícil accesibilidad, en donde
yo tengo un reabastecimiento una vez al mes, una vez cada 2 meses, una vez, o como pasa, por ejemplo, en la Antártida Argentina, que tengo reposiciones cada 4 meses, obviamente este número de 15 días se va a multiplicar por el número de días que yo tenga la posibilidad de esa reposición. Entonces, en definitiva, ¿cómo determino el número de cilindros en función de la duración de la carga? Bien, determino el consumo estimado diario, o si yo tengo un consumo variable en los días de la semana, bueno, determino qué consumo tengo el lunes, el martes, el miércoles, etcétera, y si ese consumo no varía a lo largo de la semana, multiplico ese día que yo he tomado y lo multiplico por el número de días. ¿Qué cantidad de días? Y los días que se compromete mi proveedor en reabastecerme. Entonces, con esto yo voy a tener el consumo total de mi instalación por el número de días. Y lo divido, ¿por qué? Y lo divido por la cantidad de kilocalorías que tengo en mi cilindro. Es decir, el cilindro pesa 45 kilos y tengo 12.013 kilocalorías por kilo, o sea que le da una capacidad de unas 537.120 kilocalorías por cilindro. Si yo hago este cociente, me determina el número de cilindros que son necesarios para uso. E igual cantidad el número de cilindros para la reserva. ¿Se entendió esto o no? Profe, Sí. ¿cómo dijo que sacábamos el número de los días dependiendo del proveedor? Claro, este número, yo acá le pongo 15 días. ¿Por qué le pongo 15 días? Bueno, porque esto es sacado de la época de Gas del Estado, cuando Gas del Estado proveía cilindros de gas licuado. Y Gas del Estado se comprometía que a los 15 días le iba a reponer. Ahora bien, Gas del Estado no existe más. Y su instalación está en, qué sé yo, en la Puna de Atacama, donde el proveedor más cercano está en Salta, por decirle algo, ¿cierto? Ese proveedor le dice, mire, yo me comprometo en hacerle una provisión cada 30 días. O sea que este número usted no puede tomar 15 días, lo va a tomar cada 30. O por ejemplo tiene un determinado lugar donde, qué sé yo, se provee de reabastecimiento a través de barcos. Y el reabastecimiento lo va a hacer cada 60 días. Y bueno, ese número de días va a depender de justamente las posibilidades de reposición que usted va a tener. Eso no se lo puedo fijar. Lo tienen que averiguar ustedes en dónde va a estar su instalación. Cuando ustedes, por ejemplo, cargan otro recipiente que ya vamos a ver, un garrafón, un tanque horizontal, 2 toneladas, por decir algo, el proveedor que le va a suministrar la reposición del gas le dice, bueno, mire, yo me comprometo, y le hacen un contrato, y le voy a reponer gas cada 20 días, o cada 10, o cada 5. Eso va a depender de dónde está ubicada su instalación en relación a dónde está su proveedor. En cada caso habrá que evaluarlo. ¿Estamos? ¿Se entendió? Profe, yo me quedé con una duda. ¿Por qué se aplica un factor de uso en el caso de GLP y no en el caso de gas natural? Bueno, si tengo que dar una respuesta categórica, te tengo que decir por una cuestión reglamentaria. En gas natural podríamos aplicar un factor de simultaneidad, como lo hacemos con los consumos eléctricos, como lo hacemos con cualquier otra cosa. No se aplica. ¿Por qué no se aplica? Por una cuestión reglamentaria. El reglamento dice que para gas natural yo debo dimensionar con el 100% como estuvieran funcionando todos los artefactos a la vez y a máximo. ¿Está bien? Yo diría que no está bien, porque es muy raro que se vayan a dar esa simultaneidad, pero es lo que dice la norma. Entonces yo tengo que acatar lo que dice la normativa. Discúlpeme que sea así tan terminante, pero es así. No tengo otra respuesta para darle. Profe, me quedó la duda si entonces para el trabajo usamos 15 días o cómo hacemos. Sí, tomen 15 días. Tomen 15 días.
Si utilizan otro número, bueno, pueden justificarlo diciendo, bueno, mis cabañas están ubicadas, qué sé yo, en una isla remota de Bariloche o del Caribe, qué sé yo. Eso dependerá de cada, dónde está ubicada esa obra. Normalmente tomen 15 días, eso es lo normal. ¿Mm? Bueno, ¿seguimos? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la capacidad de vaporización nos va a dar otro número de cilindros, que va a estar dado por ¿qué? El máximo consumo horario, que en este caso habíamos dicho 35.000, que no está bien 35.000, porque 35.000 es el consumo dado en 2 horas, debería ser 17.500. Pero bueno, supongamos que sea lo que sea, 35.000, 17.000, 20.000, lo que fuese. Lo vamos a dividir en la cantidad que puede vaporizar un cilindro. ¿De dónde lo vamos a sacar? Lo vamos a sacar de acá. Vamos a hacer una interpolación lineal entre la capacidad que puede vaporizar un cilindro según en la zona donde esté instalada mi instalación, donde esté ubicada mi instalación. Así tenemos, por ejemplo, le está dando 35.000 y acá pone, esto es copiado del ejemplo que pone en la norma, 35.000. En realidad eso es incorrecto, se los acabo de decir por qué. Dividido 8.000 kilocalorías. Esto es sacado de acá, 8.000. Ahora, 8.000 kilocalorías es la capacidad que puede vaporizar un cilindro donde ustedes están. Si ustedes están en una localidad, por ejemplo, esta localidad, Coronel Suárez, en la provincia de Buenos Aires. No, si yo acá tengo una temperatura mínima media de 1,5, entonces tendré que interpolar entre 0,5 y 5 grados, tendré que hacer una interpolación lineal. Entonces va a estar, digamos, un poquito más de 9, un poquito menos de 11.000 kilocalorías. ¿Me explico? Lo mismo si mi instalación está en Córdoba. Córdoba tiene 3,9. Bueno, lo mismo. No va a tener una capacidad de vaporización de 9 ni de 11. Posiblemente sea 10.000, 10.500, pero no es ni 11 ni 9. Entonces, ese valor que se determine por interpolación lineal va a ser el cociente de esto. Ese cociente me va a dar un número. Ese va a ser el número de cilindros, que se obtiene por redondeo según, por encima, por redondeo superior, según sea la cifra significativa posterior a la coma. Si después de la coma tengo un 0, redondeo por debajo. Si la cifra después de la coma es un 1, o como en este caso 3,75, redondeo a 5 cilindros. Entonces voy a tener 5 cilindros en uso y 5 cilindros en reserva. Ahora bien, si el número de cilindros dado por la duración de la carga es de 7, bueno, en lugar de utilizar 5, utilizaré 7. 7 en uso, 7 en reserva. Y así sucesivamente, según cuál de estos números les dé mayor. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Seguro? ¿No hay ninguna duda? Bueno, si no hay ninguna duda, seguimos. Bueno, los únicos recipientes que hay no son los cilindros. Hay otros recipientes. Acá tenemos un recipiente que se conoce con el nombre de garrafón. Son recipientes de 200 kilos de gas de capacidad, o 400 litros, o medio metro cúbico, como les guste más. En estos casos, este garrafón, para que ustedes puedan diseñar un gabinete donde instalarlos, tiene unos 76 centímetros de diámetro, 1,50 m de altura. La distancia mínima a las aberturas y de seguridad son de 1,5 m y a fuego abierto 3 metros, ya que yo tengo que contar con 3 metros de distancia. Tengo que tener una base de hormigón de por lo menos de 12 centímetros, de 80 por 80.
en realidad es recomendable que tenga un poco más, porque 80 por 80 para ubicar un cilindro, pero tengo que tener una vereda donde poder realizar la descarga y la puesta en la ubicación definitiva. Y la capacidad térmica, duración de la carga, ¿se acuerdan lo que decíamos del cilindro? 537.120. Bueno, en este caso tenemos casi 5 veces más. 2.417.040 kilocalorías. Total, ¿no? Estas son las distancias donde se debe ubicar el cilindro. Esa es la referencia límite. Si yo tengo ubicado el límite 1, o sea, todo lo que es fuego abierto y transeúntes, 6 metros 20. Y tengo que tener un alambrado perimetral a 3 metros de diámetro donde se ubique el cilindro. Este es uno de los cilindros. Esto está ubicado fuera de norma, es decir, no tiene ningún gabinete, ninguna protección. Pero es para mostrarles a ustedes las características del recipiente. Tiene un flexible de que se conecta al regulador y del regulador mediante llave de paso a la instalación interna. No tiene test de prueba, lo cual también está mal. Bueno, otros recipientes son los tanques horizontales, el doble de la capacidad que teníamos anterior, o sea, 400 kilos, o sea, 1 metro cúbico, 800 litros de gas. Estos recipientes, 1,50 metros de largo, 1,40 metros de alto. En la parte superior acá tengo la cámara el casquete, digamos, donde está la válvula, el medidor, a ver si se alcanza a ver se alcanza a ver, pero acá adentro tiene un medidor del contenido de líquido que tiene. A este otro también. Y tiene una válvula, que es una válvula como la que tiene el cilindro de 45 kilos. Las distancias a fuego abierto son de 3 metros. La base de hormigón, un espesor de 12 centímetros y 1,20 m por 1,50 m como mínimo. Estos recipientes no son reemplazables. Estos directamente se realizan carga a granel. Es decir, viene un camión cisterna donde enchufa una manguera y se lo conecta. Por lo tanto, tiene que tener la accesibilidad de estos recipientes. Acá en Argentina no se permite la instalación de estos recipientes en un edificio. Ni tampoco instalarlos en la azotea. Acá en Brasil la situación es diferente. En Brasil, muchos países limítrofes, Bolivia, inclusive Chile, donde atraca el camión cisterna en la vereda y tiene un caño de derivación desde la azotea hasta la vereda y se realiza la carga. Acá en Argentina eso no está permitido. ¿Por qué? Por cuestiones reglamentarias. No le puedo dar otro justificativo porque eso es así, es por cuestiones reglamentarias. ¿Qué pasa con las distancias? El tanque horizontal de 400 kilos, las distancias a las cuales se deben establecer los límites de todo un alambrado perimetral que está a 7,93 metros del garrafón. Seguramente que ustedes habrán visto que estas distancias en muchos casos no se respetan, pero esto es lo que dice la norma. Este es uno de los tanques horizontales, como acá pueden ver el camión cisterna, que mediante una manguera realiza la recarga. Acá tiene el regulador, acá tiene la válvula y ahí tiene el medidor de la capacidad de líquido que tiene el tanque. Ahí tiene la válvula de alivio. Y tiene una plataforma donde se instala este garrafón. Lo que tiene que tener, que no lo tiene acá, es un vallado perimetral y un techo para protegerlo del calor. Tiene un matafuego, bueno, en realidad el matafuego lo trae el proveedor de gas, pero debiera tener matafuego. Y debe tener otra cuestión que, bueno, acá no se alcanza a ver, pero todo camión cisterna, al hacer la provisión del gas, acá fluye el gas, y en ese flujo
se produce una carga de corriente estática. Por tal motivo, y a los efectos de evitar un chispazo en el momento de la desconexión, debe tener una puesta a tierra para descargar esa corriente estática. Bueno, hay otras variantes, tales como tanques de 2, de 4, de 7 metros cúbicos, en donde aquí les muestro las distintas dimensiones en cuanto a diámetros, largo, ancho y alto. Las capacidades en kilos y en litros, y el tamaño de la platea de hormigón a donde debe instalarse. Bueno, esto es la capacidad de vaporización de cada uno de estos recipientes, que bueno, en rigor de verdad se podrían establecer, de hecho que están establecidas distintas temperaturas promedio, ya que le he establecido estas, que son las que hemos utilizado como valores de diseño para los cilindros de 45 kilos, pero esto es como para que ustedes tengan una idea de la capacidad de vaporización de cada uno de estos recipientes. Tengan presente que la capacidad regulada nominal es de 0,03 kilos por centímetro cuadrado, es decir, 30 gramos. Nosotros habíamos señalado 28 gramos. Bueno, eso se toma por redondeo, 30 gramos. 28 gramos es la nominal que establece el reglamento. Bueno, acá tenemos uno de los recipientes. Este recipiente está desmontado del casquete. Acá tengo la instalación interna, la llave de paso, la T de prueba, el extintor, la jabalina de la puesta a tierra, la válvula de alivio. Aquí bueno, no se alcanza a ver bien, pero acá tengo el indicador de la cantidad de líquido que está dentro del recipiente. Y después hay otros recipientes de tamaño mucho mayor, como en este caso, este es un tanque de 7 toneladas. Estos recipientes también pueden ser subterráneos, en ese caso tienen que tener una protección especial, en donde sale a la superficie justamente el casquete, donde están las válvulas, manómetro y todo lo demás. Acá se debe crear una protección especial, una fosa, la puesta a tierra y todos los otros elementos necesarios para ese acondicionamiento. Bueno, acá tenemos otra batería. En este caso, bueno, es en otro país, las distancias que se toman son más reducidas, pero tienen todos los elementos de seguridad. En este caso son 4 recipientes o 4 Zeppelin, y bueno, tienen todo el sistema de extinción, puesta a tierra, regulación, etc. Bueno, este tanque acá en la Argentina yo particularmente no conozco, pero este tanque es un tanque muy especial. Creo que es de 20 toneladas, realmente no me acuerdo. Pero son recipientes muy especiales para altísimas demandas. Obviamente las reposiciones con a granel, por supuesto. Bueno, y como conclusión, decimos que las instalaciones internas, en todo caso, en la próxima clase les voy a dar un repaso de esto, porque veo que hay algunas deficiencias en cuanto a la determinación de las longitudes, y la longitud equivalente, y el cálculo de caudales y demás. Pero vamos a hacer un repasito. Pero básicamente les quería decir que las instalaciones internas para gas licuado de petróleo, para GLP, se realizan con los mismos materiales, caños y accesorios que utilizamos para gas natural. Con la diferencia que las instalaciones para GLP requieren una presión de trabajo de 28 gramos. Esos 28 gramos, bueno, como les decía, tienen una mínima de 21 y una máxima de 33. Y la caída de presión admitida es como en el caso de gas natural, 10 milímetros columna de agua, lo que es lo mismo 1 gramo por centímetro cuadrado, 1 milibar.
Los caños y accesorios son los mismos que para gas natural. Perdón, 10 milímetros de columna de agua son 10 milibares, no 1, como le dije. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Llegamos con lo justo, con el horario. ¿Tienen alguna pregunta? Le respondemos. Sí, profe. Escucho. ¿Estas filminas las va a subir? Porque Sí, para sí. hacer el trabajo, como tiene tabla y tienen cosas que... Sí. Si es que no están subidas ya, porque creo que del año pasado lo habíamos subido, pero si no están, la vamos a subir, quédense tranquilos. No, eso está. Quédense tranquilos. Listo, gracias. Por otra parte está la filmación, ¿cierto? Pero sí están. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Escucho. ¿En dónde se utilizaría un tanque como el último que mostró? Ese que era muy grande. Bueno, acá en Córdoba se han utilizado en muchos casos, hoy se están reemplazando, en las cerealeras. Las cerealeras que secan granos, por ejemplo, soja, trigo, avena, cebada, centeno, que secan grano para exportación, demandan mucho consumo, una industria, concretamente una industria. En nuestro país, hoy en día están siendo reemplazados estos tanques, porque bueno, sobre todo en la provincia de Córdoba se ha gasificado la provincia con gas natural. O sea, prácticamente en lugar de utilizar gas licuado estamos usando gas natural. Pero hay lugares, por ejemplo nuestros vecinos brasileños nomás, prácticamente no tienen gas natural, todo es gas licuado. Entonces, si ustedes tienen una demanda importante, una industria suele tener demandas muy importantes. Y bueno, pueden requerir tanques de estas características. O varios Zeppelin, como en el caso de la filmina anterior, en este caso. Esos tanques no son sumamente grandes, pero son 4 y a veces son muchos más. Todo depende del consumo. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Inquietud? ¿Nada más? Profe, Sí. tengo una consulta. En el caso que haya que hacer, en base a plano, digamos, una modificación de una casa en la cual antes tenía gas licuado y por red, digamos, se reconecta a gas natural. Había visto un plano, quería preguntarle, porque no sé si es así o a lo mejor estaba mal o a lo mejor la norma había cambiado, en el cual figuraba en rojo el trazado de la cañería nueva conectada a gas natural, pero figuraban tanto los envases, digamos, de gas como tramos de caño ya existente viejo en amarillo. No, eso está mal. El reglamento que se dictó originalmente lo dictó Gas del Estado. Y es el reglamento que hoy tenemos vigente, conocido como NAC 200, pero en realidad es el reglamento de Gas del Estado. Siempre el trazado de la cañería en los planos se indica en color rojo. Por más que en obra el caño se pinta de color amarillo por una cuestión normativa de la IRAM, en el plano siempre va a color rojo. Ahora bien, si usted tiene una instalación para GLP y quiere conectar a gas natural, lo puede hacer siempre y cuando esa instalación en su momento haya sido aprobada para gas natural. Si no ha sido aprobada para gas natural, Ecogas o la distribuidora que fuese, Gasban, Metrogas, Litoral Gas, la que fuese, le va a exigir revisarla la cañería, descubrirla, aunque sea por sondeos. La cañería verifica que el diámetro es el que corresponde, el estado de la instalación está adecuado, las ventilaciones y todo lo demás, se lo va a aprobar. Si la tiene aprobada de antes por medio de una auditora privada, también es válido. No obstante, va a tener que desvincular el sistema de provisión de gas licuado, o sea, la derivación que tiene los tubos
o a los Zeppelin o a los garrafones cuando vaya a conectar a gas natural. Y va a tener que hacer una inspección final con los artefactos cuando conecte a gas natural. No sé si quedó claro. Sí, sí, profe, quedó claro, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, la clase que viene les voy a dar una aclaración, un ejemplo más del cálculo de instalaciones y con eso terminamos con gas. Y a partir de allí seguimos con la parte final de lo que es instalación sanitaria, que es todo lo que es referente a desagües cloacales, pluviales, secundarios, ventilaciones, y desagües industriales, etc. De manera que, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, salvo que le quede alguna duda, ¿no? Menos nada. Bueno, entonces, nos despedimos de ustedes hasta la próxima clase. Chao, profe, buenas noches. Chao, profe. Chao, buenas noches.